Intestinal va a incluir un grupo de patologías en donde entra la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada, que son enfermedades que a pesar de que son distintas, tienen ciertos aspectos clínicos en común, se pueden presentar durante toda la edad pediátrica. La edad de presentación más frecuente va a ser la segunda década de la vida, y su etiología y su fisiopatología aún son motivo de estudio. Sin embargo, es importante que tengamos presente que los niños diagnosticados se verán enfrentados toda la vida a los efectos de una enfermedad crónica. Esta enfermedad incluye varios trastornos intestinales en los que vamos a tener inflamación crónica intestinal como una etiología desconocida, y lo vamos a definir por criterios clínicos, endoscópicos y radiológicos. En la enfermedad de Crohn, la inflamación puede afectar cualquier zona intestinal, es segmentaria y mucosa o transmural, y en la colitis ulcerosa la afectación es exclusivamente cólica, es continua y se reserva para la mucosa. En la indeterminada, la afectación es cólica, pero no existen datos específicos que nos permitan hacer un diagnóstico entre las dos que mencionamos anteriormente, y se caracterizan porque tienen un curso intermitente en brotes de actividad con respuestas variables al tratamiento. En los niños hay factores que hacen que esta enfermedad sea diferente a la de los adultos: etiopatogénicos, fenotípicos, algunos epidemiológicos, también en cómo los vamos a manejar, especialmente en las consecuencias físicas, en el crecimiento y en la calidad de vida, en su salud emocional, social y familiar, y esto hace que sea una enfermedad con un gran impacto que requiere un enfoque multidisciplinar. Respecto a la epidemiología, entonces habíamos mencionado que se puede presentar a cualquier edad, con un pico entre la segunda y la tercera década de la vida. Existen casos en niños menores de 6 años e incluso hasta en menores de 1 año, y en este grupo de pacientes se han descubierto que hay algunas mutaciones en genes reguladores de la inmunidad, como los que tenemos acá mencionados, el IL-10, el NADPH y el XIAP, que se manifiestan en la enfermedad inflamatoria de fenotipo más extenso, generalmente es colónico, y van a presentar un reto en el manejo médico con respecto a la enfermedad inflamatoria en niños de edad mayor a 6 años. Creo que dejaron de ver mi pantalla por un momento. Sí, Lore, se dejó de compartir la pantalla. Ok, un segundo. Listo. Y tenemos que las tasas más altas se van a ver en los adolescentes. Del total de los diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal, un 25% se realiza durante la infancia y la adolescencia. La colitis es más común que el Crohn en los preescolares, y al contrario, el Crohn es más frecuente en niños mayores. Y con respecto al género, en pediatría existe una ligera predominancia hacia el género masculino, que es inverso a lo que ocurre en los adultos. Hay un incremento a nivel mundial en la prevalencia y en la incidencia. Las mayores tasas las encontramos en Europa, en Reino Unido y en América del Norte. Sin embargo, también se presenta obviamente en Asia, América Latina y África. La prevalencia de la enfermedad de Crohn en América del Norte es de 26 a 198.5 casos por cada 100.000 habitantes, y de la colitis es de 37 a 229. La incidencia del Crohn es de 3.1 a 14.6, y de la colitis ulcerosa de 2.2 a 14.3 por cada 100.000 personas al año. Hay un aumento significativo en la incidencia de esta patología, y la enfermedad de Crohn ha mostrado un aumento al igual que la colitis, pero la colitis en menor grado.
En Canadá se ha visto aumento de la incidencia específicamente de Crohn pediátrico de 9.5 a 11.4 habitantes al año, mientras que la incidencia de la colitis ulcerativa específicamente en Canadá no ha mostrado cambios. En América Latina, especialmente en Argentina, la incidencia es mucho menor, con reportes de 0,4 en 100.000 en menores de 18 años. Y al igual que en Europa, Reino Unido y América del Norte, tenemos un aumento en la prevalencia del Crohn, por lo que es importante a futuro pues contar con mejores reportes epidemiológicos para tener la tendencia de la enfermedad inflamatoria pediátrica. Tenemos algunos factores asociados, algunos ambientales. Dentro de estos está el tabaco, que aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn y de requerimiento de cirugía y recurrencia. Sin embargo, es factor protector para colitis ulcerativa. Los pacientes pediátricos al debut de la enfermedad tienen un compromiso más extenso en comparación con los adultos y presentan una progresión continua entre los primeros 5 a 7 años del diagnóstico. La inflamación iliocolónica, que corresponde a un L3-L4 de la clasificación de Montreal, es la presentación más frecuente para Crohn, y la pancolitis, que corresponde a un E3 para la colitis ulcerativa, y ya ahora más adelante vamos a ver con detalle las clasificaciones. Además de las diferencias en la edad de inicio y localización, también se diferencian con los adultos por tener mayor tendencia a complicarse a lo largo de los años, y se ha descrito que la progresión a penetrante o a estenosante del Crohn se da en un 29% de los niños al diagnóstico y un 59% al seguimiento. Lore, Todo esto es importante para recalcar la importancia de un diagnóstico e inicio de tratamiento precoz. Creo que otra vez dejaron de ver la pantalla. Sí, no se está viendo. Ya. Les decía que es importante recalcar la importancia del diagnóstico e inicio de tratamiento precoz con el fin de que evitemos la progresión de la enfermedad inflamatoria en nuestros pacientes pediátricos. Respecto a la fisiopatología, ambas son patologías complejas en donde hay una interacción ambiental de la microbiota y también genética. En los factores ambientales destacamos la dieta. Se ha demostrado que la occidentalización de la dieta en Europa, Asia y Japón se correlacionan con un aumento de la enfermedad de Crohn. Los ácidos grasos poliinsaturados, los azúcares refinados, a diferencia de vegetales, frutas, pescados, que pues lo van a disminuir. Y la única intervención nutricional de prevención recomendada es la lactancia materna, con un OR para enfermedad de Crohn de 0,45 y para colitis ulcerativa de 0,56. Respecto a la microbiota, tenemos que las bacterias gastrointestinales y sus productos, junto con un epitelio gastrointestinal alterado o desencadenantes ambientales, pueden propagar o alterar respuestas inmunes, provocando inflamaciones crónicas que pueden predisponer genéticamente a algunos pacientes. Y entonces se ha demostrado que algunas bacterias patógenas van a estar aumentadas, y por el contrario, algunas bacterias beneficiosas como los lactobacilos pues van a estar disminuidas. Respecto a la genética, existen muchos estudios buscando cuál es el gen que gatilla. Se han identificado 99 locus susceptibles no superpuestos para Crohn y 28 compartidos para colitis. Aproximadamente el 50% se asocian a otras enfermedades inmunes, y ambas responden a un patrón poligénico complejo en donde pues hay un número creciente de genes. En la enfermedad de Crohn, algunos de los que están implicados también están vinculados a inmunidad innata, que al ingreso
de cualquier antígeno se activa y cumple su papel en todo el proceso de inflamación, y otros genes con la inmunidad adaptativa que involucran las respuestas inmunomediadas más complejas con antígenos más específicos, que es lo que nos va a liberar citoquinas y a mantenernos la inflamación activa en forma persistente. Se han identificado algunos locus para Crohn en el cromosoma 16 y después se identificaron mutaciones en el gen NOD2-CART15 como el locus que más se asociaba con enfermedad de Crohn. El segundo locus es el IBD5 que está presente en el cromosoma 5Q. Y por otro lado tenemos que están asociados también al desarrollo de un fenotipo fibroestenosante del ilion terminal y que la heredabilidad es mayor para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerativa. Hay otros locus de susceptibilidad que se han identificado para la enfermedad inflamatoria. Uno de estos es el gen relacionado a la autofagia 16-like y se localiza en el cromosoma 2. Va a codificar para una proteína que está involucrada en la formación de autofagosomas durante la autofagia, y recordemos que este es un sistema de degradación que no es selectivo. Denme un segundo que no sé por qué se está saliendo. Que no es selectivo y va a tener un rol en la adaptación de las proteínas y de los organelos, en la eliminación de microorganismos, en muerte celular, en supresión de tumores, en presentación de antígenos, y todo esto va a estar relacionado con la tolerancia intestinal. Este gen que les menciono de la autofagia no solo se expresa en células intraepiteliales, sino que también en linfocitos y macrófagos, lo que hace que interactúe con algunas proteínas como las que están acá, que son ATG5 y ATG12, para formar complejos esenciales para ir cumpliendo su acción. Respecto al diagnóstico, tenemos que se debe basar en la combinación de la historia clínica, del examen físico, el laboratorio, imágenes y estudios endoscópicos, en donde vamos a incluir la endoscopia de vías digestivas altas y la ileocolonoscopia con histología y muestras de todos los segmentos. Y debemos descartar al inicio también infecciones entéricas bacterianas, incluyendo Clostridium difficile. En la colitis ulcerativa vamos a tener que hay una inflamación que es crónica y difusa de la mucosa del colon, compromete el recto y una extensión variable del colon, se extiende de manera continua hacia proximal y puede llegar hasta el ciego. En los niños suele debutar como una pancolitis en el 70% de los casos. Es menos frecuente las colitis izquierdas y las proctitis. Y cuando comienza con extensión limitada, en corto plazo suele progresar hacia colitis extensas o pancolitis. La extensión va a estar asociada con la severidad, por lo que la enfermedad que se presenta en la infancia suele tener fenotipo más severo, y la diarrea con sangre es el síntoma más frecuente. Puede tener también dolor abdominal y síntomas proctálgicos siempre nos deben llamar la atención, como el pujo, el tenesmo, la urgencia evacuatoria, y más si es nocturna, nunca va a ser normal. En la enfermedad de Crohn tenemos que puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. En pediatría la localización más frecuente va a ser la ileocolónica y lo menos frecuente es el compromiso aislado del colon. El 50% tienen compromiso proximal, ya sea en estómago o en duodeno. Se compromete la pared intestinal de manera transmural y ya habíamos dicho que era discontinuo. También puede coexistir con zonas de mucosa, unas partes sanas, otras partes enfermas, y al ser transmural se puede fistulizar y la inflamación crónica nos puede generar estenosis, produciendo después obstrucciones parciales o totales. También se caracteriza por tener enfermedad perianal con tags de piel como abscesos. También podemos tener fisuras que pueden ser profundas o fístulas,
y también tienen manifestaciones extraintestinales que pueden cursar con forma independiente o pues concordante al mismo tiempo de la actividad de la enfermedad intestinal. Estas manifestaciones extraintestinales las podemos ver en la piel como un eritema nodoso, como un pioderma gangrenoso, en los ojos también como una uveitis, en los huesos como osteoporosis, en las articulaciones puede ser como una artritis, como una sacroileitis, en el hígado como una hepatitis autoinmune, como colangitis esclerosante primaria, y en el páncreas como una pancreatitis. En la enfermedad de Crohn los síntomas van a depender de las zonas comprometidas. Lo más frecuente va a ser el dolor abdominal y la diarrea crónica. En caso del compromiso colónico, la diarrea se caracteriza por ser disentérica. Puede haber disfagia o dolor retroesternal cuando hay compromiso esofágico, náuseas y dolor epigástrico con episodios eméticos cuando el compromiso es gástrico, y la emesis nos debe alertar sobre obstrucción intestinal. Hay síntomas similares a los adultos, sin embargo, en los niños hay una diferencia muy grande respecto al retardo constitucional en el crecimiento y desarrollo, tanto en su crecimiento lineal como en su retardo puberal. Hay varios factores que van a contribuir a ese deterioro del crecimiento. Dentro de esos están la desnutrición, el proceso inflamatorio por el que ellos están pasando y el tratamiento con esteroides. El 25% de los pacientes tienen retardo del crecimiento antes de la aparición de síntomas gastrointestinales en el momento del diagnóstico, entonces es importante que lo tengamos presente. En cuanto al proceso inflamatorio, tenemos que las citoquinas proinflamatorias van a interactuar con el factor de crecimiento insulino símil 1, que es mediador en los efectos de la hormona de crecimiento en la placa de crecimiento ósea, y estas citoquinas también pueden interferir con esteroides sexuales y por lo tanto también nos pueden pues, alterar la maduración sexual. La desnutrición crónica claramente está relacionada con el retraso de crecimiento, como mencionamos, y su etiología va a ser multifactorial. Tenemos anorexia mediada por citoquinas, el miedo a comer por el empeoramiento de los síntomas gastrointestinales, la saciedad precoz, las náuseas y el dolor abdominal. Adicionalmente, por todo el daño de la mucosa secundario a la inflamación, vamos a generar enteropatía perdedora de proteínas y por lo tanto pérdida de nutrientes por heces, y podemos tener esteatorrea cuando hay enfermedad difusa de la mucosa del intestino delgado o resecciones. No se nos puede olvidar que también podemos tener deficiencias de micronutrientes y vitaminas como hierro, cobre, zinc, selenio, ácido fólico, vitamina B12. Tenemos entonces que existen índices de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal que permite, entre otras cosas, determinar el tratamiento a seguir. Entonces, este que estamos viendo acá es el índice de la colitis ulcerativa, que es PUCAI, y se basa en parámetros clínicos como el número de deposiciones al día, la consistencia de las deposiciones, la presencia de sangre, si hay o no deposiciones nocturnas con urgencia, dolor abdominal y nivel de actividad diaria. Nos va a clasificar la enfermedad en leve, moderada y severa. No sé si sí vieron la tabla. No, se volvió a salir. Ya acá la están viendo. Entonces, les decía que se basaba entonces en parámetros clínicos como el número de deposiciones al día, el dolor abdominal,
si tenían rectorragia, cómo era la consistencia de estas deposiciones, cuántas deposiciones al día presentaba, si habían deposiciones nocturnas y qué limitación de la actividad de la vida diaria generaban los síntomas. Y de acuerdo a esto íbamos a dividir la actividad de la enfermedad en un brote leve, moderado, grave o en la remisión con un puntaje menor de 10. El siguiente índice de actividad es el PCI, que lo utilizamos ya no para la enfermedad de Crohn, sino para la colitis. Y vamos a ver entonces si tenemos dolor abdominal o presencia de masa, si hay enfermedad perirrectal, el comportamiento del peso, manifestaciones extraintestinales. Y de esta manera la vamos a clasificar también en leve, moderada o severa o en remisión. Respecto a la colitis indeterminada, tenemos que alrededor del 10% de los pacientes tienen una colitis indeterminada y corresponden a aquellos con inflamación crónica, en los cuales el patrón de la enfermedad no permite hacer claramente la diferencia entre colitis y enfermedad de Crohn después de repetidas colonoscopias y biopsias, o incluso de la colectomía. Entonces, a medida que la enfermedad va evolucionando, la diferencia se aclara y se puede diagnosticar una u otra enfermedad y con mayor frecuencia se reclasifica hacia la colitis ulcerosa. Respecto a la evaluación endoscópica, tenemos que la colonoscopia nos permite la visión directa de la mucosa colónica e ileal y eso nos va a permitir evaluar severidad y extensión, además de obtener muestras histológicas, y esa evaluación inicial debe incluir tanto una esófago-gastroduodenoscopia y una ileocolonoscopia. En la colitis existe compromiso de recto y aunque en los niños pequeños puede tener una presentación atípica con recto respetado, pues hay que tenerlo presente. La inflamación progresa hacia proximal, normalmente de manera continua, con demarcación entre mucosa sana y enferma, como habíamos mencionado. Existe pérdida de la transparencia vascular, hay eritema, hiperemia, friabilidad, erosiones, microulceraciones, suele haber exudado purulento, también granularidad y se pueden encontrar pseudopólipos. Los hallazgos van a depender de la severidad de la enfermedad y también del tiempo de la evolución. El segmento distal del ilion terminal puede presentar eritema sin erosiones o edema si existe una pancolitis con compromiso de la válvula iliocecal, y en las otras presentaciones de la colitis, pues el ilion terminal debería estar normal. En esa colitis ulcerativa que es severa, debemos evitar la colonoscopia extensa por riesgo de perforación y se sugiere realizar una sigmoidoscopia para confirmar el diagnóstico con biopsias y descartar así infecciones también por citomegalovirus. Ahora vamos a ver entonces la clasificación de Montreal de la colitis ulcerosa, en donde E1 va a ser una proctitis ulcerosa, E2 una colitis izquierda y E3 va a ser una colitis extensa. Respecto a la endoscopia de la enfermedad de Crohn, entonces tenemos que la inflamación es discontinua con el recto respetado o puede ser que esté parcialmente comprometido. También podemos tener ulceraciones. También podemos tener ulceraciones lineales o serpiginosas, pseudopólipos. La mucosa puede tener un aspecto de empedrado, áreas de inflamación y estenosis. Puede comprometer segmentos del intestino delgado, por lo que es importante su evaluación. Y debemos considerar la opción de hacer una enteroscopia asistida por balón, ya sea con balón único o con doble balón. Ambos tienen un alcance de 200 centímetros. Y entre las ventajas de la enteroscopia tenemos la posibilidad de toma de tejido para estudio. Podemos realizar intervenciones terapéuticas y recuperar cápsulas retenidas sin necesidad de ser llevados a procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, dentro de sus desventajas tenemos que es un procedimiento que es invasivo, que tiene riesgo de sangrado y de perforación,
Son procedimientos que pueden ser prolongados y tiene la limitación de la evaluación total del intestino y requerimos personal especializado y entrenado. Su indicación es la obtención de biopsias intestinales para la patología cuando el estudio, tanto imagenológico como endoscópico, ha sido inconcluso o requerimos pues alguna intervención terapéutica. Acá vemos la clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn. Es importante que tipifiquemos a los pacientes desde el punto de vista del segmento que está comprometido. La primera parte es la edad. Si es un niño menor de 16 años va a ser A1. Después tenemos la localización en donde L2 y L3, que son colónica e iliocolónica, van a ser las más frecuentes. El comportamiento nos ayuda en la elección del tratamiento, si es estenosante, penetrante o si es una enfermedad perianal, y esta enfermedad perianal puede ser la única parte comprometida y es uno de los fenotipos de la enfermedad. Respecto a la videocápsula, en pacientes sin obstrucción intestinal, una alternativa pues va a ser la enteroscopia con cápsula. Es útil también para diagnosticar inflamación en intestino delgado o para encontrar causas de sangrado oculto. Podemos ver pólipos, también tumores ocultos. Sin embargo, su limitación pues es que no nos permite la muestra de tejido, que en niños puede ser difícil de tragar la cápsula y debe ser colocada mediante endoscopia en duodeno y va a requerir una limpieza intensiva pues del intestino. Lo recomendado es realizar el estudio en niños y adolescentes con alta sospecha de Crohn cuando la endoscopia y la colonoscopia convencional junto con las imágenes no son concluyentes. Lorena ha dejado de verse la pantalla. Ya creo que está cargando de nuevo, perdón. Listo. Este es el algoritmo que propone la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en donde nos indican que ante la sospecha fuerte o algunos marcadores que nos indiquen enfermedad inflamatoria, debemos realizar colonoscopia más endoscopia de vías digestivas altas y podemos estar ante una colitis típica, una colitis atípica y debemos realizar enterografía por resonancia o videocápsula. También una enfermedad de Crohn, donde debemos hacer lo mismo. La otra opción es un examen normal, entonces hacemos resonancia o videocápsula y nos puede dirigir hacia enfermedad de Crohn o ser negativa. Y la última opción es que los estudios endoscópicos nos sugieren una posibilidad de enfermedad inflamatoria que debe ser confirmada con resonancia. Respecto a los scores endoscópicos, están basados en varios criterios: la presencia de eritema, de edema, el patrón vascular cómo está, la presencia de granularidad, las erosiones, la friabilidad, las ulceraciones, el sangrado. Este que estamos viendo acá es el score de Mayo y lo utilizamos para la colitis ulcerativa, en donde normal, no vamos a tener friabilidad de la mucosa y el patrón vascular va a ser normal. En el 1, que va a ser leve, hay eritema y disminución del patrón vascular con friabilidad leve. En el 2 vamos a tener un eritema que ya es marcado y un patrón vascular ausente con friabilidad y erosiones. Y en el 3, que es severo, vamos a tener marcas vasculares ausentes, friabilidad, sangrado, ulceraciones y también eritema. El siguiente score es el score de Rutgers para enfermedad de Crohn.
en donde en el primero, en 0, no hay lesión en ilion terminal. En 1 hay menos de 5 lesiones ulcerosas. En la clasificación 2 hay más de 5 lesiones con mucosa normal, entre ellas o áreas extensas sin lesión o úlceras de menos de 1 centímetro en la unión iliocolónica, que van a ser 2A, y las lesiones moderadas o en ilion terminal van a ser lesiones 2B. En el 3 vamos a tener una ileitis que es difusa con una inflamación extensa de la mucosa, y en el 4 una inflamación difusa con grandes úlceras, nódulos o estenosis. Respecto a la histología, entonces tenemos que en la colitis ulcerosa la inflamación se limita a la mucosa. En la lámina propia se ve congestión, edema y aumento del número de células plasmáticas. También podemos tener que hay distorsión de las vellosidades y criptas, lo que nos va a sugerir cronicidad, agregados linfoides basales, infiltrados inflamatorios, que nos van a hablar de un proceso crónico, y depresión de mucina en células caliciformes. En la enfermedad de Crohn, la histología se va a caracterizar por los granulomas no caseosos, por alteraciones focales de las criptas, por inflamación crónica focal o en parches y preservación de la mucina en sitios activos, y es importante que la ausencia de los granulomas pues no nos va a descartar la enfermedad. Esta es la clasificación de la colitis ulcerativa atípica, en donde en la típica 1 el recto va a estar preservado y no hay alteración macroscópica del recto ni tampoco rectosigmoidea. En la tipo 2 hay afectación del recto con zonas preservadas. En el tipo 3 hay afectación izquierda con áreas de inflamación secal y segmentos normales entre estos. En la tipo 4 vamos a tener erosiones o úlceras gástricas, que estas se presentan en el 4 al 8% de los pacientes. Y en la 5 es la forma severa continua de la enfermedad. Respecto a los paraclínicos, en la evaluación inicial debemos incluir un hemograma, enzimas hepáticas, albúmina, BSG, PCR, coprocultivos, y ya habíamos mencionado el Clostridium difficile. En el hemograma vamos a buscar anemia, leucocitosis, trombocitosis. Las proteínas totales y la albúmina sérica pueden estar bajas debido a pérdidas intestinales, y la BSG y la PCR podrían estar aumentadas. En el estudio inicial se debe realizar un marcador de inflamación intestinal que está presente en las deposiciones y que es superior a los marcadores séricos de inflamación, que es la calprotectina fecal. Es una proteína que se encuentra en los gránulos de citosol de los neutrófilos y que por lo tanto se eleva en los estados de inflamación intestinal. Inicialmente puede servirnos como medición basal para luego monitorizar la respuesta a la terapia, y en el seguimiento se correlaciona con la severidad colónica y con la actividad de la colitis ulcerativa, y tiene un rol también detectando reactivaciones antes de que se hagan clínicamente evidentes. Respecto a las imágenes, nos van a ayudar a determinar si existe inflamación, estenosis o una combinación de ambas, y también evaluar si existen complicaciones, abscesos, fístulas u otras. Entonces, el primero es la radiografía de abdomen simple. Es un estudio que es útil en la colitis severa como parte de la evaluación intestinal para descartar megacolon tóxico. Hay una dilatación del colon transverso que mide más de 56 milímetros de diámetro aproximadamente en niños mayores de 10 años o más de 40 milímetros en menores de 10 años, en un paciente pues con evidencia de toxicidad sistémica. En la enfermedad de Crohn puede sugerir también la presencia de obstrucción intestinal cuando estamos ante un paciente con emesis, y en pacientes con irritación peritoneal debemos buscar neumoperitoneo. El tránsito de intestino delgado nos va a dar información sobre la mucosa intestinal y el calibre del intestino. También nos ayuda a identificar fístulas y estenosis.
La desventaja que tiene es que no nos permite evaluar inflamación transmural ni tampoco complicaciones extraluminales. Entonces, en la imagen A vemos úlceras con engrosamiento y alteración de la morfología de las válvulas conniventes, secundario al edema y a la ulceración de la mucosa. En la imagen C vemos el patrón en empedrado y en la imagen D vemos la separación de las asas intestinales por el edema de las capas profundas de la pared intestinal. Tenemos el TAC con enteroclisis o enterografía y nos permite evaluar pues, múltiples planos del intestino. Es necesario que administremos contraste intravenoso y también que tengamos una adecuada distensión intestinal mediante la ingesta de líquidos por boca o por sonda nasogástrica, porque las asas no dilatadas nos pueden dar lugar a equivocaciones, errores en la interpretación de la imagen. Lo característico en el TAC es el engrosamiento de la pared intestinal, la separación de las asas intestinales y el signo del peine, que está producido por la dilatación y la tortuosidad de los vasos y la separación de los vasos de la vasa recta. Y también tenemos que tener presente que los niños tienen escasa grasa mesentérica para que pues, esto no nos confunda a la hora de interpretarlo. En la enterografía por resonancia tenemos que pues, no vamos a tener radiación ionizante y sí nos va a brindar imágenes sobre partes blandas, multiplano y de una buena calidad. Puede detectar anomalías transmurales, puede ver el aspecto empedrado, el engrosamiento de la pared, las úlceras, la estenosis, las dilataciones y nos puede ayudar también a diferenciar de la enfermedad activa y es el gold estándar establecido para la evaluación de las complicaciones perineales. Respecto a la ecografía, tenemos que el grosor normal de la pared intestinal es como lo estamos viendo en la primera imagen a la izquierda, de 1.5 a 2.5 milímetros a nivel del ilion terminal. En la enfermedad de Crohn, cuando es temprana, la submucosa se va a ver hiperecoica, se engrosa, probablemente por linfedema. El intestino inflamado se muestra con una pared engrosada de más de 3 milímetros, frecuentemente no es compresible y la peristalsis está reducida o ausente, y el Doppler color puede ser utilizado para evaluar inflamación. En la pared intestinal normal no se deberían ver vasos, pero en la inflamada pues aparece hiperémica en el Doppler color y también podemos ver la presencia de ganglios linfáticos aumentados. La scintigrafía, utilizando leucocitos marcados con tecnesio 99, puede ser utilizado para evaluar también distribución de enfermedad y actividad de inflamación del intestino. No es invasiva, no requiere preparación y es útil para evaluar recurrencia o para monitorizar el tratamiento. La tomografía por emisión de positrones tiene una sensibilidad para detectar segmentos inflamados del intestino del 71% y una especificidad del 81%. Ahora ya vamos a empezar a hablar entonces del tratamiento, que comprende dos fases, la fase de inducción a la remisión y el mantenimiento de ella. Los objetivos se alcanzan con parámetros clínicos de laboratorio y también con una mejoría histológica o una curación de la mucosa. Además, debemos asegurar un adecuado estado nutricional en nuestro paciente, optimizar su crecimiento y minimizar los efectos adversos de los medicamentos que vayamos a utilizar. En relación con los medicamentos, los corticoides son efectivos en inducir la remisión, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, y por sus efectos adversos solamente los vamos a usar en esta fase de remisión. La budesonida es un corticoide de liberación controlada, tiene un primer paso de metabolización hepática y eso hace que disminuya su biodisponibilidad sistémica y con esto pues también sus efectos colaterales, por lo que está recomendado para la enfermedad
de Crohn ileal y de colon derecho para inducir remisión. Respecto a los 5-ASA, ejercen un efecto inflamatorio en la mucosa colónica y pueden ser administrados vía oral o tópica como gel o supositorios y están indicados en la remisión y en el mantenimiento de la colitis leve a moderada. En el Crohn no tienen eficacia demostrada. Respecto a los antibióticos en la enfermedad de Crohn, tienen su indicación frente a la enfermedad fistulizante severa, tanto el metronidazol como la ciprofloxacina, y generalmente como puente al uso de biológicos. El uso de la citromicina y la rifaximina se puede considerar para la inducción de la remisión en Crohn luminal de actividad leve a moderada. En la colitis no están recomendados de rutina con excepción de la pouchitis. Y el uso de probióticos sí se puede considerar en la colitis leve en pacientes que sean intolerantes a los 5-ASA o con actividad residual muy chiquita, mínima. La azatioprina, entonces, y su metabolito activo, que es la 6-mercaptopurina, son inmunomoduladores y van a actuar inhibiendo a las purinas. Esta demora de 8 a 12 semanas en ejercer su efecto y dentro de sus efectos adversos podemos tener la mielosupresión, a veces la alteración de algunas enzimas hepáticas, pancreatitis, debemos monitorizarla con la enzima tiopurina metiltransferasa, TMPT, que es la encargada de metabolizar esta droga y permite ajustar dosis y así evitar efectos adversos. Adicionalmente, este medicamento eleva levemente el riesgo de linfoma a largo plazo con un riesgo de 4.5 en 10.000 versus pacientes que no lo usan de 0.6 en 10.000. Y tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis lo utilizamos en la etapa de mantenimiento libre de esteroides. El metotrexato es otro inmodulador que va a actuar como inhibidor de las purinas y es eficaz en toda la parte de la remisión de la enfermedad de Crohn. Lo podemos utilizar oral, subcutáneo, intramuscular y su eficacia en la colitis ulcerativa todavía no está demostrada. Respecto a los biológicos, tenemos entonces el infliximab y el adalimumab, son anti-TNF y actúan bloqueando la acción de esta citoquina proinflamatoria. Está indicado para la inducción de la remisión en niños con enfermedad de Crohn. Activa que fue refractaria al uso de esteroides y también para la inducción de la remisión y el mantenimiento del Crohn luminal crónico. Es importante que el uso en niños que tengan alto riesgo de desarrollar enfermedad de mal pronóstico, pues debe ser de uso temprano y estos pacientes que tienen riesgo de mal pronóstico van a ser los que tengan úlceras profundas en su colonoscopia, persistencia de la enfermedad de Crohn severa a pesar de una adecuada inducción, retardo en su crecimiento, osteoporosis severa, enfermedad estenosante y penetrante al debut, enfermedad perianal severa y también se debe utilizar de manera precoz en pacientes con manifestaciones extraintestinales como artritis severa y pioderma gangrenoso. Para la enfermedad de Crohn, en pacientes que no han recibido terapia anti-TNF, tanto el infliximab como el adalimumab presentan igual eficacia y perfil de eventos adversos. En la colitis ulcerativa, el uso del infliximab se debe considerar como tratamiento de mantenimiento en niños con colitis crónicamente activa o dependiente de esteroides a pesar de haber optimizado los 5-ASA y tiopurinas, y también se debe considerar en la colitis refractaria a esteroides. Creo que, Lore, creo que se dejó ver la pantalla o soy yo. Un segundo.
Sí, creo que se está dejando de ver de nuevo. Ya. Ya. Les decía entonces que en los pacientes pediátricos el adalimumab en la colitis ulcerativa se debe usar solo en los pacientes que perdieron la respuesta o que son intolerantes, al infliximab, y todos los pacientes que inicien terapia con anti-TNF deben tener previo a su inicio screening de tuberculosis mediante una radiografía de tórax y test de tuberculina. Y además un chequeo de inmunidad a varicela, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, VIH y Epstein-Barr. El tratamiento con los anti-TNF debe ser regular, y no episódico, y de esta manera evitamos la formación de anticuerpos contra el medicamento y la pérdida de su respuesta. Van a estar contraindicados en pacientes con presencia de abscesos, signos de infección activa, historia de tuberculosis, infecciones oportunistas, y existen anticuerpos contra los anti-TNF que causan reacciones agudas durante la infusión, reacciones de hipersensibilidad retardada y pérdida de respuesta. Los síntomas de esta reacción aguda durante la infusión son la sensación de ahogo, el enrojecimiento facial, las náuseas, la cefalea, la hipoxemia y la taquicardia, y van a responder a la detención momentánea de la infusión o a la disminución de su velocidad. Si existe una reacción severa como hipotensión, hipoxia o disnea, esto va a hacer que se contraindique el tratamiento. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad retardada, pueden ocurrir hasta un día post-infusión. Se van a presentar como artralgias, artritis con fiebre o rash cutáneo. Y respecto a la pérdida de respuesta, puede ser primaria si ocurre dentro de las primeras 6 semanas o secundarias después de esto. Y las causas van a ser los niveles inadecuados de la droga en sangre, formación de anticuerpos, persistencia de inflamación severa, una falla en la adherencia al tratamiento o que tengamos un tratamiento subóptimo. Se debe hacer la medición de los niveles y o de los anticuerpos contra anti-TNF y de esta manera esclarecer las causas y así poder aumentar, disminuir las dosis o cambiar los intervalos. Respecto al uso de terapia combinada, puede ser de forma alternativa inicial o efectiva en la disminución de la formación de los anticuerpos. También puede ser útil iniciar combinación luego de iniciar la monoterapia en el paciente que ya perdió la respuesta por los anticuerpos, y su uso se recomienda al menos durante 6 meses de iniciada la terapia, y como existe el antecedente de que el uso de las tiopurinas se asocia a aparición de linfoma, se prefiere el uso del metotrexato como alternativa en la terapia combinada. Se ha descrito también la ocurrencia de infecciones que en algunos casos estas han sido severas, como sepsis, meningitis, neumonía, abscesos, infecciones por herpes y algunas otras como la reactivación de la tuberculosis. Entonces también es importante que hagamos screening de TBC, virus de la hepatitis B, virus de la varicela y estar con vigilancia activa de las infecciones. Y antes de iniciar cualquier tratamiento inmunosupresor con corticoide, con inmunomodulador o con biológico, es importante que siempre evaluemos el estado de inmunidad ante los virus vivos. Tenemos entonces que en pediatría la estrategia medicamentosa debe plantearse en forma personalizada, evaluando riesgos y beneficios y siempre teniendo en cuenta el compromiso de la enfermedad, tanto intestinal como sistémico, asociado a un rápido progreso de esta. Debemos tener
y es muy importante. La comunicación clara con la familia es clave para la decisión del tratamiento y para asegurar una buena adherencia. Acá en esta tablita tenemos los corticoides que más se utilizan: la prednisona, la metil y la budesonida, y recordar que los debemos ir disminuyendo de forma paulatina. Respecto a los antibióticos, los que más utilizamos pues son los que ya hemos mencionado: el metronidazol, la ciprofloxacina, la citromicina y la rifaximinina. Los anticuerpos anti-TNF, entonces, que son los biológicos, tenemos el infliximab y el adalimumab, que ya los hemos ido mencionando. No voy a mencionar exactamente las dosis. En los 5-ASA tenemos la mesalazina y la sulfasalazina, y en los inmunomoduladores la azatiropina y el metotrexate. Respecto a la evaluación nutricional, entonces inicialmente en todo paciente se debe realizar una evaluación nutricional que va a consistir en la evaluación de la duración y severidad de la enfermedad. Debemos evaluar la presencia de las resecciones intestinales, si se las hemos hecho o si tienen ostomías, la evaluación de la ingesta y la cantidad y la calidad de los alimentos, si tenemos intolerancias. Se recomienda el uso de estándares para niños normales, el peso y la talla, expresados en desviaciones estándar o en percentiles. Debe hacerse en cada visita al gastroenterólogo el registro del peso y de la talla, y no se recomienda el uso rutinario del IMC, ya que nos puede subestimar la desnutrición. Respecto al desarrollo puberal, lo recomendado es que nos guiemos por el estadio de Tanner. La evaluación del estado proteico lo podemos hacer por medio de la albúmina, y el objetivo primario es restablecer y mantener ese estado nutricional que nos va a ayudar a controlar síntomas y a disminuir inflamación. Una inadecuada ingesta de energía, de proteínas, de micronutrientes, pues nos puede inducir cambios en las propiedades de la barrera intestinal y por lo tanto alterar esa respuesta inmune. Las intolerancias las debemos manejar de manera individual y se deben determinar en cada caso. No se deben prohibir alimentos como en forma generalizada. Las estrategias van a incluir suplementos de proteína, de energía, de micronutrientes, hasta nutrición parenteral en algunos casos. Tenemos que por ahora no hay una correlación directa entre el gasto energético y la actividad de la enfermedad, y por otro lado, una de las recomendaciones es que realicemos densitometría ósea. La nutrición enteral exclusiva consiste en aporte de dieta líquida exclusiva con exclusión de componentes, y esta estrategia va a estar dirigida al manejo del Crohn. La forma de realizarla es variable, incluye el tipo de fórmula, que puede ser polimérica, semielemental, elemental, la duración, los dispositivos para lograrlo puede ser vía oral, por sondas de alimentación, por un goteo continuo. Y según algunas guías, esta nutrición enteral exclusiva puede constituir la primera opción en inducción de tratamiento para el Crohn, y más aún en pediatría, considerando pues todos los efectos adversos que hemos mencionado que pueden traer los esteroides. Los mecanismos de acción de esta nutrición enteral exclusiva son varios. Tienen un gran impacto en la flora bacteriana, van a reducir la carga antigénica, va a haber una eliminación de componentes dietarios específicos, hay una restitución de toda la composición corporal, hay una disminución también de la carga de sales biliares a nivel colónico, hay un efecto en la regulación inmune que es directo, y hay una reducción de la grasa total. El mecanismo más relevante va a ser la modificación de la flora bacteriana, ya que los pacientes con enfermedad activa tienen altas concentraciones de bacterias a nivel ideal, y la nutrición enteral exclusiva induce modificaciones en la flora, conduciendo a cambios estables en las especies
bacterianas buenas, que fueron pues las que ya mencionamos. La reducción de la carga antigénica, que puede acompañar la nutrición enteral, puede contribuir también en parte al reposo intestinal. Y por otro lado, tenemos que la presencia o la ausencia de ciertos componentes en las fórmulas enterales son importantes en esa regulación inmunológica. Entonces tenemos, por ejemplo, que la presencia de algunas citoquinas, como el factor de transformación de crecimiento beta, tienen la capacidad de disminuir la producción de citoquinas inflamatorias. Y por último, tenemos que la calidad de vida de un niño o de un adolescente con enfermedad inflamatoria no solamente va a involucrar su estado físico, sino también a nivel emocional, psicosocial, y es una enfermedad que va a afectar a los padres, a su familia en general y al paciente. Es un concepto que es muy amplio y va a incluir el estándar de vida del propio paciente, de su familia, de su comportamiento en la comunidad, de su imagen corporal. Y hay algunos ejemplos de estos, como, no sé, la diarrea constante en el colegio, acudir de manera seguida al baño, que para los niños son hechos muy relevantes y para los adolescentes. También se ha visto que ellos tienen una menor actividad física y que tienen una alteración psicosocial en su autonomía, por lo que lo ideal es que tengamos un plan integral y multidisciplinario con estos pacientes. Y ya para concluir, la enfermedad inflamatoria intestinal pues tiene un espectro clínico que es muy amplio, por lo que debemos conocer todas las posibilidades de los cuadros clínicos para que lo sospechemos. El diagnóstico se debe hacer utilizando todas las herramientas clínicas, endoscópicas, las biopsias, y no debemos olvidarnos de la calprotectina fecal. Y haciendo un buen diagnóstico vamos a lograr un tratamiento oportuno impactando en la calidad de vida. No olvidemos que la nutrición enteral es un pilar del tratamiento y que los corticoides los debemos utilizar únicamente en la inducción. Muchas gracias. Lore, muchas gracias. Una charla muy completa. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, preguntas o comentarios. Gracias. Hola, muy buenas noches. Soy Diana Quimbayo, gastroenteróloga pediatra de la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias por la invitación para participar pues en este tema tan importante, y como lo mencionaba muy bien Lorena, pues es el diagnóstico es extenso. A veces necesitamos del apoyo, obviamente, entre varias especialidades, gastroenterología, cirugía pediátrica, patología, radiología. En niños que debutan muy temprano también tenemos que descartar inmunodeficiencias por un posible enfermedades monogénicas, entonces también necesitamos la ayuda genética. Pero es justamente ese trabajo en equipo y sospechar la enfermedad que pues nos va a hacer posible llegar a un diagnóstico. El patólogo es clave, necesitamos un súper buen patólogo. Y siempre, obviamente, cuando estemos ante la sospecha de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, pues tratar de hacer un buen mapeo de biopsias tanto de la endoscopia alta como pues de la colonoscopia. Obviamente, como lo mencioné muy bien Lore, a veces tenemos riesgo de perforación, entonces tenemos que hacer de pronto solamente entrar, tomar biopsias de lo que es sigmoides, recto, y pues guiarnos por imágenes. A veces las resonancias, lo ideal sería una resonancia con doble contraste, pero en niños tan pequeños, menores de 8 años, va a requerir la sedación, entonces pues no podemos utilizar tampoco el doble contraste, entonces pues esto nos limita un poco. Entonces es como esa ayuda entre varias especialidades lo que nos va a ayudar. A veces con los cirujanos, ¿qué pacientes hemos tenido en común? Muchos niños de pronto con megacolon tóxico, o pacientes que tienen masas en ilion. Entonces siempre decimos, cuando tengo algo en ilion, tenemos que pensar en o tuberculosis o enfermedad de Crohn, o un linfoma, que a veces también tenemos que sospecharlo.
Pero bueno, y una vez ya tenemos el diagnóstico, pues obviamente ya tenemos que entrar, mirar la severidad y pues iniciar un manejo. Y pues ya vamos ahí obviamente de la mano con nutrición. Muy completa la charla, te felicito, Lore. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta desde el punto de vista de gastroenterología que les podamos resolver. La doctora Botero tiene la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Botero, también soy parte del equipo de gastrohepato pues, de la fundación. Tuvimos la suerte de tener a Lore, te quedó muy buena la revisión. Para complementar lo que dijo Diana, mi colega, pues que todo está perfecto, es que recordemos esos niños con esas colitis eosinofílicas, tenerlos como ahí, porque muchos a largo plazo se van a transformar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es algo como que para que los tengamos en mente y en seguimiento, porque muchos terminan en enfermedad inflamatoria. Muchas gracias, doctoras, por acompañarnos el día de hoy. Si alguien tiene un comentario, alguna duda, alguna pregunta, quedarán los micrófonos abiertos. Listo, si no hay más dudas, pues damos por finalizada la charla del día de hoy. Los esperamos que nos acompañen con el segundo módulo de esta charla la otra semana. Todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.